Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 28 de abril de este año 2022, es día sacerdotal y eucarístico y avanza esta segunda semana de la Pascua. Damos gracias a Dios por el nuevo día que nos ha regalado, por la vida y la salud, porque el Señor que está resucitado nos ha regalado su Espíritu para que hoy tengamos vida y seamos fuertes y así avancemos por los caminos de su voluntad. El Señor espera que en este tiempo nosotros seamos fuertes por la obra de su palabra. La palabra nos sana y nos libera, nos aclara el camino que debemos seguir. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna, y el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este jueves nos lleva sobre todo a entender que la fe tiene una propiedad muy grande y es la obediencia. Cuando vamos por la Sagrada Escritura y vamos también al Antiguo Testamento, vemos cómo Abraham es un hombre de fe y la fe la manifiesta obedeciéndole a Dios. Abraham no sabe para dónde va cuando Dios lo llama, aún a la edad que tiene, pero él simplemente camina en fe, obedece, y así Abraham alcanza promesa y alcanza bendición. Por eso es preciso entender hoy lo que dice la primera lectura cuando el apóstol Pedro y los demás apóstoles están frente al Sanedrín y están siendo interrogados. A ellos les han prohibido enseñar en el nombre de Jesús. Y Pedro, en su libertad interior, con su valentía propia del Espíritu Santo, Pedro dice: pues para mí es primero obedecer a Dios que a los hombres. La obediencia a Dios realmente requiere de discernimiento en este tema cuando se tiene que mezclar la vida en lo civil o en las leyes. Pero cuando las leyes se han apartado de la ley de Dios, cuando los hombres han hecho leyes a su medida y según lo reclaman las masas por el desorden moral, aquí cabe esta enseñanza de Pedro: mejor obedecer a Dios que los hombres. Cuán brillante sería un senador, sería un padre de familia, un maestro, cuando obedece más a Dios que a los propios hombres. Cuánto es de valiosa una persona que está todos los días trabajando la obediencia a Dios para estar bien con Dios y estar bien con Él, más que importarle estar bien con los hombres. Cuán valioso es la vida de un sacerdote cuando obedece más a Dios y no a las conveniencias de las amistades, que hay veces por estar bien se relativiza incluso la doctrina de la iglesia. Por eso es preciso que ante la primera lectura aprendamos lo que Pedro hoy nos enseña. En un momento como en el que hoy se vive, tiene que ser clara la obediencia a Dios más que a los hombres. La obediencia a Dios no puede ser a medias. La obediencia a Dios no puede ser simulada o aparentada. La obediencia a Dios tiene que ser de corazón, en libertad y con convicciones. El que todos los días está convencido de Dios, lucha y trabaja porque en su vida todos los días haya una obediencia
a la enseñanza divina, a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de lo que es la revelación en sí del Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos estamos llamados sobre todo a entender que el Espíritu Santo no viene a la vida de una persona si no hay obediencia. Hay veces se puede aparentar tener la unción del Espíritu Santo o se pueden manipular los dones porque Dios no quita los dones, son irrevocables, pero la obediencia en una persona es clave para que la unción del Espíritu Santo permanezca. Dirá Pedro al final de esta primera lectura, dice, pues Dios da el Espíritu Santo al que los obedecen. Si se obedece al Espíritu de Dios, si se obedece a Dios, el Señor regala su Espíritu, porque esa es la clave realmente del camino de un creyente. Estás obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo está contigo. Estás en obediencia a la ley de Dios, no te va a faltar la unción, el Señor te va a respaldar. La unción del Espíritu Santo fluye cuando hay una obediencia gozosa y vigorosa en lo que es la voluntad de Dios. Cuando una persona que cree realmente en el Señor se abandona todos los días en el tema de la obediencia, hay unción y el Espíritu Santo se derrama en esa vida, se derrama en ese corazón. Por eso al concluir Pedro su intervención delante del Sanedrín, él dice, testigo es el Espíritu Santo de que realmente Jesús es el Señor, y nosotros también somos testigos de que Jesús es el Señor, y por eso obedecemos a Jesús, y el Señor da su Espíritu a los que también le obedecen, llamados pues a obedecer a Dios para que no nos falte todos los días el Espíritu Santo. Salomón pidió el Espíritu Santo, o pidió el espíritu de la sabiduría y lo tuvo. Hay veces, hay personas que madrugan desde temprano más a pedir que se resuelvan las cosas materiales y se despiertan a hacer una oración angustiosa por sus problemas. No, pide Espíritu Santo. Cuando se pide el Espíritu Santo, Él viene y nos enseña el camino de la obediencia. Y si eres obediente, tendrás todos los días la obra del Espíritu de Dios en tu caminar y en lo que estás emprendiendo, en lo que haces. De tal manera que el Evangelio también hoy vale para nosotros en este diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús le deja claro a Nicodemo que Él es ciudadano del cielo, que Jesús viene del cielo y que eso vale para que entiendan su predicación, para que entiendan todo lo que Él hace en bien de la salvación de las almas, de los pecadores, de los que se sienten necesitados del reino de Dios. Vendrá Jesús en el Evangelio a decirle pues a Nicodemo que el que viene del cielo está por encima de todo. Y eso es verdad. Jesús, el Hijo de Dios, está por encima de todas las situaciones, está por encima de todas las circunstancias. Si tú estás con Jesús, ¿a qué temes? El Señor te ayuda también a estar por encima de muchas situaciones que hay veces te quieren robar la fuerza, la paz, incluso el gozo de la propia fe que el Señor te regala cuando tienes esos encuentros con Él. Jesús nos invita en este Evangelio a que nos dejemos tocar realmente por su palabra, pues la palabra del Señor es espíritu y vida. La palabra del Señor va transformando nuestro interior. Jesús nos da hoy un testimonio muy claro que Él es amado por el Padre y que el Padre está en Él y que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos y que así habrá que esperar siempre en lo que es la misma bendición del Padre para el Hijo. Hermanos, todos tenemos hoy en esta experiencia misma del Evangelio de este día una respuesta, y la respuesta es de que Dios ha enviado a su Hijo para que nosotros tengamos la vida y tengamos la gracia. La vida porque ella hay veces se va acabando, se va agotando cuando nosotros no somos realmente del Espíritu. La gracia para que cada día nos unamos más al Señor, para que tengamos fuerza en sus caminos y en sus planes.
Jesús hoy le ha dicho pues a Nicodemo, el que viene de lo alto está por encima de todo. El que es de la tierra y habla cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Jesús está con el Padre y cuando se encarnó y se hizo presente en este mundo, da testimonio de todo lo que vio al Padre. El Padre es bondadoso, el Padre es misericordioso y esas son las acciones de Jesús para con la humanidad. Vivamos este día de una manera pues muy especial, entregados a la voluntad del Padre Celestial, recibiendo ese amor de el Padre del cielo a través de la persona de Jesús, porque solo en Jesús tendremos vida y tendremos la fe suficiente para estar siempre obedeciendo a Dios en todo lo que es esencial a nuestra salvación y al anuncio de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves sacerdotal y eucarístico.